Bien, estimados, bienvenidos una vez más a Wallet Academy, su canal de networking y ciberseguridad. Espero que se encuentren bien y como es de costumbre vamos a continuar hablando sobre CCNA, el módulo de conceptos de seguridad de redes, pero esta vez nos abarcamos con el capítulo 9 que habla acerca de las mejores prácticas en la seguridad de una infraestructura de red. Así que sin más que agregar, recuerda suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas recibir más contenido como este de calidad sobre tu certificación. Así que empezamos. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es los principios, los factores básicos y los dispositivos esenciales que debería tener tu dispositivo, o mejor dicho, tu infraestructura de red, en el cual vamos a hablar acerca de la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, que es los pilares de la seguridad en redes. El enfoque de defensa y profundidad, un enfoque que se aplica hoy en día en toda infraestructura de red. Hablaremos de los firewalls, de los IPS y los dispositivos de seguridad de contenido. En este caso, los dispositivos que nos ofrece Cisco para securizar nuestra red. Así que empezamos. El primer punto, estimados, es la triada, como lo menciona Cisco. En este caso, hablamos de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Ahora, esto tiene muchos puntos importantes que hay que conocer, tanto a nivel de concepto como a nivel de tecnologías. En este punto, la confidencialidad, que es el primer punto que vamos a analizar, se trata de garantizar que solamente los usuarios, las personas y los procesos autorizados tengan acceso a cierta información o a la información a la que deben de acceder. Eso quiere decir de que no todo el mundo o no todos los usuarios van a ingresar a un solo recurso, solamente los que están autorizados. Los usuarios con mayor privilegio van a poder ingresar a ciertos recursos que los usuarios estándar o los usuarios no autorizados pues simplemente no podrán ingresar. Ahí entra lo interesante, la confidencialidad puede aplicarse de diversas maneras y entre ellas tenemos los algoritmos de cifrado criptográfico. Bien, que existen dos de ellos, que es el simétrico y asimétrico. Cada uno de estas dos clasificaciones tienen diversos tipos de algoritmos, el cual ya veremos con máximo detalle en el siguiente módulo de esta misma certificación. Adicionalmente, está la integridad. La integridad básicamente se refiere a la garantía de que los datos estén protegidos a modificaciones y alteraciones no autorizadas. Básicamente, en este punto, tenemos que asegurarnos de que la información que viaja por la red, como también la información que se almacena en bases de datos, sea legítima y no haya sido alterada en ningún momento. Y la única forma de mantener la integridad en los documentos o en la información que se transfiere es mediante los algoritmos de hashing. Bien, o los algoritmos hash. Y este punto de los algoritmos hash hemos hablado también en un video de cracking de contraseñas que lo puedes ver en el canal. El video se llama Password Cracking con Kali Linux, el cual te sugiero que veas porque en ese video, que dura aproximadamente 2 horas, está todo el tema de los conceptos y, cómo no, una muy buena parte de contenido práctico para que tú puedas aplicar y puedas ver cómo los hackers pueden craquear las contraseñas y acceder a los servidores, abrir documentos protegidos, vulnerar usuarios de Windows, el cual está muy interesante y te da un enfoque de cómo deberías protegerte ante estas actividades maliciosas. Y tercero, tenemos la disponibilidad, que básicamente es la garantía de que la información tiene que estar disponible para cuando los usuarios autorizados la necesiten. En este punto es muy importante saber de que la información y los servicios, tanto como aplicaciones, tienen que estar siempre funcionando en la red, siempre. Y si algún dispositivo o algún servicio llegase a fallar, debería existir otro mismo servicio funcionando, esperando a que se malogre el primero. Entonces, a esa actividad de tener un equipo que reemplace al otro instantáneamente se llama redundancia. Por ejemplo, si tenemos un servicio de HCP
funcionando en la red, podríamos implementar un segundo servicio para que si en algún momento el primero fallase, el otro pueda tomar su lugar. Entonces, a nivel de servicio se le llama redundancia. A nivel de hardware o a nivel de dispositivos de comunicaciones se le denomina tolerancia a fallas, donde por ejemplo podemos aplicar tecnologías como Ether Channel, como FHRP, entre otros tipos de tecnología, incluso que puedan permitir el tráfico de la red por varios caminos, ¿no? Es decir, que la información de un equipo viaje hacia el receptor, no solamente por un camino, sino que tenga la posibilidad de que si un camino falla, irse por otro. Entonces, es importante que existan estos tres puntos funcionando en una organización. Es la base de la seguridad. Después, tenemos otro punto interesante que sería el enfoque de defensa en profundidad. El enfoque de defensa en profundidad directamente trabaja en capas. ¿Qué significa que trabaje en capas? Bueno, trabajar en capas significa que existen varias medidas de seguridad o varios dispositivos de seguridad en infraestructura y que para que un hacker pueda vulnerar un dispositivo o un servidor en la red, tenga que pasar o tenga que romper cada capa de seguridad, haciendo que el ingreso al objetivo pues sea mucho más complicado, ¿no? En este caso se puede ver en la imagen cómo un hacker podría ingresar a la red, pero aquí va a encontrarse con diversos dispositivos. Entre ellos, una vez que intente ingresar, puede toparse con un firewall. Es decir, tiene que burlar la seguridad del firewall para recién pasar al siguiente dispositivo de seguridad, que sería un IPS. ¿Se dan cuenta? Entonces, el hacker primero tiene que vulnerar el firewall, y una vez que vulnera el firewall, todavía no ganó la batalla. Tiene que pasar y burlar el IPS. Ahora, si quiere ingresar, por ejemplo, a la parte de querer enviar phishing o contenido malicioso, pues internamente la red puede contener un ESA, que es un Email Security Appliance, o un WSA, que es un Web Security Appliance. Esto lo que hace es evitar el phishing, evitar el contenido web malicioso, lo cual evita que el hacker pueda utilizar técnicas como estas o protocolos como estos para atacar la red. Ahí se aplicó una capa de seguridad adicional. Bien, ahora internamente, para acceder a la red interna puede existir otra capa más de seguridad, que es el servidor AAA, que asegura que solamente los usuarios autorizados entren y formen parte de la red. Entonces ahí el hacker tiene que pasar por toda una cantidad de seguridad que a la larga, claro, no es imposible, pero va a requerir mucho tiempo, incluso con un conocimiento limitado de parte del hacker, simplemente no va a poder hacer nada. Aquí el hacker pues tendría que tener conocimientos sobre vulnerabilidades de día cero, por lo cual hoy en día los hackers pagan, las empresas también pagan por conocer cuáles son las vulnerabilidades de día cero que otras personas llegan a descubrir. Pero bueno, eso tiene un costo, y lo cual nos dice que solamente los hackers que se dedican a esto realmente van a poder ingresar, pero no todos, es muy complicado. Bien, los equipos de Cisco se actualizan constantemente y aplican bastantes medidas de seguridad. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, cada dispositivo es una capa para la protección de la red. Ahora, cada host interno, cada servidor puede tener incluso su firewall propio, lógicamente, ¿no? Como el firewall de Windows, el IP tables en Linux. Entonces, si tienes bien configurado el firewall interno, también va a ser una capa extra de seguridad. Ahora, si tienes un antivirus en tus equipos host, mucho mejor. Haces que exista una cantidad inmensa de seguridad, y con eso se complica muchísimo la labor del hacker al momento de querer romper la red. Entonces, aquí, como se menciona el segundo punto, para aplicar la protección en capas o la defensa en profundidad, que es lo mismo, se necesitan una combinación de dispositivos y servicios funcionando en equipo dentro de tu red. El siguiente punto con el cual vamos a hablar, pues es un dispositivo base, que son los firewall. Bien,
vamos a hablar a grosso modo de los firewalls. ¿Saben por qué? Porque tenemos aquí un video en el canal de firewalls que lo puedes encontrar en el playlist de ciberseguridad aplicada, en el cual hablamos a máximo detalle sobre estas herramientas e incluso realizamos una pequeña configuración de cómo proteger de forma específica cierto servicio o puerto que existe en tu dispositivo. El firewall puede funcionar de diversas maneras. Es importante que veas ese video si quieres tener un conocimiento más profundo sobre este tema. Aquí vamos a explicar la base fundamental de cómo funciona un firewall. Un firewall dispone de reglas que pueden permitir y denegar lo que va a ingresar o lo que va a salir básicamente de la red. Bien, podemos proteger la información que viene desde Internet hacia la red interna, como también podemos denegar o permitir la información que va a salir de la red interna hacia Internet. Ahí está lo interesante. Bien, hay reglas para permitir y denegar y hay reglas tanto de entrada como de salida. Entonces, bien, el firewall permite o deniega tráfico tanto de entrada como de salida. Eso es lo interesante. Ahí también vamos a hablar bastante sobre esto. Y si quieres conocer también más los fundamentos de los firewall, también podrías llevar la clase de ACL que tenemos aquí dentro del canal. Bien, entonces, lo importante de los firewall es que comprendas que es la base para resistir a cualquier tipo de ataque. Bien, porque usted sabe muy bien que los hackers, cuando vulneran o tratan de romper algo, pues ellos se basan a los servicios, a los puertos. Entonces es la base para evitar diversos tipos de ataque. Para generar exploits o generar ataques de explotación, los hackers usan puertos específicos en los equipos para vulnerarlos. Bien, para generar conexiones remotas o conexiones de shell reversa dentro de un equipo con Windows o un servidor, utilizan pues ataques de shell reversa. Siendo muy básico con esto, pues usan puertos como el puerto 444, el puerto 777. Entonces, estos tipos de puertos deberían estar cerrados en el firewall para que éste pueda protegernos de estos tipos de ataques, el cuales he mencionado, las explotaciones. Ahora bien, otro dato interesante. Si eso no fue suficiente para entender la importancia del firewall, pues es importante que el firewall adicionalmente sea un único punto de tránsito. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que ingrese a la red de la empresa tenga que pasar antes por este firewall. Es como que un túnel donde sí o sí toda la información va a pasar. Toda la información de tu empresa va a salir por ahí hacia Internet y va a ingresar. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Veamos el gráfico de aquí. Nótese cómo aquí el firewall es un único punto de entrada. Es decir, todo lo que viene de Internet tiene que pasar por aquí, obligatoriamente. Y claro, todo el tráfico que genere tu red, como aquí la DMZ, como la red interna, tiene que pasar también por el firewall, ¿se dan cuenta? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de un único punto de entrada o de tránsito. El firewall tiene que inspeccionar bien y monitorear todo el tráfico que pase hacia tu organización o hacia tu red, tus redes internas, bien, incluyendo tu DMZ. Ahora, es importante saber que los firewalls son una excelente protección, por no decir que son los más importantes de los cuales estoy hablando hasta el momento, pero podemos agregar complementos, ya si tu organización es mucho más grande o trabaja específicamente en el área de tecnología, obviamente sabes que va a ser más propensos a todos estos tipos de ataques, pero un complemento que puede ayudarte es el IPS, ¿bien? O IDS, pero bueno, el IDS ya no es tan efectivo porque solamente avisa y detecta, más no protege, ¿bien? Entonces no sirve de nada que, claro, sea detectado, pero quien tiene que actuar es manualmente el administrador. Entonces el IPS lo que hace es automatizar lo que el IDS no podía hacer. En primer lugar, es bueno conocer que los IPS nos permite defendernos de ataques rápidos y en evolución, es decir, que pueden generar malware, porque los malware pueden
cambiar, pueden funcionar de una forma distinta dependiendo de la situación. Y es ahí donde los IPS entran en juego. Bien, además los IPS son más escalables que los IDS, ya expliqué por qué. Los IPS pueden automatizarse. El administrador puede configurar ya comportamientos específicos de un malware, bien, o incluso ya los IPS actuales van descargando toda la información de una base de datos, bien, ya están automatizados y simplemente se encargan de recibir el tráfico, analizarlo a nivel de aplicación y si detectan algo, lo deniegan. Y aparte de denegarlo, como se ve aquí, nótese cómo aquí el hacker intentó hacer un ataque. El ataque llegó hasta el IPS, pero fue denegado. Fue denegado. Y una vez que el ataque fue denegado, se descarta, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa después? Se envía aquí, esto con azul, porque esto ya no es el tráfico malicioso. Esto simplemente es un log, es decir, se le envía un mensaje al administrador diciéndole lo que ha pasado. Y obviamente diciéndole si se ha podido o no se ha podido mitigar. ¿Correcto? Entonces, aquí el administrador solamente va a reaccionar en situaciones donde el IPS no pudo hacer nada. Pero en casos básicos, en casos no tan fuertes, el IPS se encarga. El IPS automatiza y se encarga de la protección dándole un tiempo disponible más al administrador para que pueda ocuparse solamente en ataques de gravedad. ¿Listo? Entonces, ese es un punto importante, que es bueno que conozcan sobre los IPS y cómo funcionan. Ahora, también hablamos sobre los IPS ya en otros cursos que hemos tenido aquí, que es el de gestión de la seguridad informática, en el cual vimos que los IPS tienen diversas marcas, modelos, pueden ser físicos, bien, pueden ser físicos, y es más, recomendaría 100% que si lo implementas físicamente es muchísimo mejor. Como también podrías instalarlo pues en un servidor, como por ejemplo tenemos la herramienta Snort, ¿no? Que es un IPS que requiere de configuración, ¿no? Claro, el trabajo aquí es configurar correctamente los parámetros que deseas que deniegue o acepte. Bien, entonces eso es lo interesante. Ahora, los IPS pueden trabajarse también dentro de complemento como los routers, ¿no? O servidores. Ahora bien, como último punto, tenemos básicamente los dispositivos de seguridad de contenido. Y aquí, cuando hablamos de seguridad de contenido, nos referimos básicamente a todo lo que tiene que ver con la capa de aplicación. La seguridad de contenido, estimados, Cisco lo tiene bien trabajado y obviamente ha elaborado dispositivos en dos puntos importantes. Número uno, el correo electrónico. Para ellos, Cisco implementó el Email Security Appliance, o bien conocido como ESA. Básicamente, este dispositivo, como se ve en la imagen número 1, nos permite examinar el contenido de los correos electrónicos, es decir, todo lo que ocurre a nivel de capa de aplicación, con la finalidad de poder detectar malware, intentos de phishing, URLs maliciosas, dominios maliciosos y básicamente defendería a todo el dominio de la red interna contra cualquier correo que pueda surgir o pueda ser un peligro para la organización. Este punto es importante porque hoy en día las grandes empresas están siempre propensas a recibir phishing o mensajes con URLs maliciosas y todo eso puede ser mitigado gracias a esta herramienta. Por otro lado tenemos el Cisco Web Security Appliance o básicamente el WSA. Este dispositivo es muchísimo mejor y claro, este dispositivo no nos defiende de ataques externos como phishing, sino que al contrario nos ayuda a trabajar de forma interna, ya que los usuarios internos de la red no van a poder ingresar a contenido malicioso. Esto puede surgir navegando hacia internet, ingresar a URLs maliciosas, ver contenido explícito en la web, descargar malware, va incluso a poder filtrar aplicaciones que no se pueden utilizar. Entonces este dispositivo llega a ser algo muy completo e interesante. Entonces el WSA llega a ser una solución muy interesante que Cisco ofrece. Y claro, estos dos tipos de dispositivos, el ESA y el WSA, claro, son recomendaciones que se puede aplicar para
redes grandes o ya corporativas, o que incluso estén constantemente trabajando en el área de tecnología y estén propensos a estos tipos de ataques, tanto de los usuarios internos como los empleados, como de parte de atacantes de la parte externa. Y bien, estimados, eso sería básicamente todo lo interesante que hemos contado acerca de estos temas. Recuerda que aquí todavía se puede profundizar mucho más y eso lo vas a estudiar junto con el contenido que yo les estoy compartiendo en la descripción. Sin más que agregar, estimados, cuídense mucho. Cualquier duda tienen en la caja de comentarios y nosotros responderemos de forma rápida sus consultas. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.